Acabamos de tener dos eventos que tienen un muy importante significado, porque nos van a permitir avanzar hacia ese gran objetivo de todos los colombianos, que es vivir en paz. El primer evento de hoy, esta mañana, aquí en Cúcuta, fue la inauguración del Centro Regional de Atención a Víctimas de Cúcuta. Cúcuta ha sido una de las ciudades más afectadas por el desplazamiento, por la presencia de los desplazados, de las víctimas. Creo, ministro Cristo, que es proporcionalmente hablando una de las ciudades que más víctimas tiene, que más desplazados tiene. Por eso, qué bueno poder inaugurar este centro regional. Ahí lo vimos, un centro regional con todas las de la ley, muy bien construido. El gobierno nacional aportó más de 3.000 millones de pesos y ya lo vimos funcionando. ¿Por qué es tan importante? Porque atender a las víctimas del conflicto es un propósito fundamental dentro de esa construcción de la paz. Lo que estamos negociando en La Habana es el fin del conflicto, y eso lo que nos va a permitir es iniciar un proceso de construcción de esa paz. Y si no atendemos las víctimas, si no cicatrizamos las heridas, si no aprendemos a reconciliarnos, a perdonarnos, la paz va a ser difícil. Por eso, concentrarnos en las víctimas es tan importante, y por eso aprobamos esa famosa ley. Aquí estuvo en Colombia el secretario general de Naciones Unidas asistiendo a la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, porque era el primer país en la humanidad que en medio del conflicto armado comienza a reparar las víctimas. Y eso lo hicimos a propósito, adrede, porque después de 50 años de guerra teníamos que no esperar más para iniciar ese proceso de cicatrización de las heridas que deja una guerra. Y eso ha sido admirado por el mundo entero. Aquí han venido de todos los países. De Myanmar vinieron la semana pasada una delegación, la guerrilla y el gobierno, a decir cómo es que ustedes están reconciliando a los colombianos, cómo es que ustedes están atendiendo a las víctimas, porque esa cifra que hoy podemos decir con orgullo, doctora Paula, con mucho orgullo, que hemos ya reparado más de 580.000 víctimas, es algo que ningún país del mundo, en ninguna parte, ha logrado. Y por eso están admirando y respetando a Colombia. Y eso lo hemos hecho porque las víctimas las pusimos desde el comienzo del proceso como el centro de la solución de este conflicto armado. El respeto por sus derechos, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia y el derecho a la no repetición. Si logramos respetarle a las millones de víctimas esos derechos, el conflicto se termina y partimos de una base mucho más sólida para la construcción de esa paz. Y eso es lo que en este momento, mientras yo estoy hablando, se está acabando de negociar en La Habana. El tema de las víctimas, que sería, ojalá sea muy pronto, un paso fundamental hacia esa paz que tanto añoramos. Pero mientras eso se negocia, aquí en Colombia estamos adelantando toda esa labor de reparación de esas víctimas. Reparación que se da de muchas formas. Reparar totalmente a una víctima es imposible. ¿Cuánto vale un hijo? Ahora que estuve en el centro, le pregunté a varias víctimas qué les había pasado. Una señora, madre, me dijo, me mataron a mi hijo. ¿Cuánto vale reparar a esa señora por la pérdida de su hijo? Eso no tiene precio, la vida no tiene precio. Todo es, en cierta forma, simbólico.
pero es importante. Algunos quieren solamente que les digan la verdad. ¿Dónde están sus seres queridos desaparecidos? ¿Por qué los mataron? Que les digan. Y todo eso es lo que se está negociando en La Habana. El hecho, por ejemplo, hace unos días que un miembro del secretariado de la guerrilla haya ido a Bojayá y enfrente de las víctimas haya pedido perdón por ese hecho tan macabro, es un paso muy importante en esa dirección de ir asumiendo responsabilidades y cicatrizando heridas. Este centro que hoy inauguramos pues, va a permitir la atención de muchas más víctimas. Aquí ya se han atendido muchísimas. Tengo entendido que se han atendido cerca de 43.000 víctimas, pero se van a atender y van a quedar con la capacidad, con este centro que acabamos de inaugurar, de asesorar a más de 210.000 víctimas de todo norte de Santander. O sea que este es un paso importantísimo que hemos dado con la inauguración de este centro por el dolor que aquí en Cúcuta, en todo norte de Santander, durante tantos años ha generado esta guerra. Y este centro y todo lo que estamos haciendo, lo que quiere es mitigar ese dolor y tratar de sentar las bases para esa construcción de la paz. El segundo evento es el que estamos haciendo en este momento. Acabamos de terminar una conexión con 5 ciudades más. Estaban los alcaldes de cada ciudad, los comandantes de la policía de cada ciudad, los directores de las fiscalías de cada ciudad, muy importante. Aquí tenemos el director de fiscalías de Norte de Santander. La presencia y colaboración de los fiscales es crucial en la lucha contra la delincuencia, porque en la medida en que logremos la paz y silenciemos los fusiles de las FARC y los fusiles ojalá también del ELN, nos vamos a dedicar a la seguridad ciudadana y ahí tenemos que hacer una labor muy importante y lo que hoy estamos haciendo nos va a ayudar muchísimo. Hace 9 meses en el Palacio de Nariño, allá en Bogotá, los alcaldes de estas 6 ciudades se reunieron y firmaron con el ministro del Interior un proyecto que se denominó Vive Seguro, Vive en Paz. Y era un proyecto simplemente de darle una cobertura del 100% a estas ciudades con cámaras de televisión, sobre todo en los sitios más complicados, en los llamados sitios calientes. ¿Por qué es tan importante este paso? Porque ya está comprobado, esto es producto de muchos estudios, de análisis de otras ciudades, que la presencia de las cámaras de televisión en los sitios más complicados de las ciudades tiene un impacto muy positivo para bajar los índices de delincuencia, de crimen. No solamente son disuasivos, sino que hoy la ley colombiana, y así lo hicimos aprobar en el Congreso de la República hace unos meses, hace unos años, un par de años, las filmaciones de esas cámaras son prueba para que la Fiscalía acuse ante los jueces a los delincuentes. O sea, si el delincuente lo filman en esa cámara y lo ven, ya es una prueba para que sea condenado. O sea que esto ayuda enormemente a la efectividad de las autoridades, tanto de la policía como de la Fiscalía. Y el tener toda la ciudad cubierta, sobre todo en los sitios calientes, en los sitios más complicados, pues va a ayudar enormemente a bajar los índices de delincuencia. Y ese es el propósito que tenemos. Yo decía que en un evento hace un par de días sobre los dividendos de la paz. Los dividendos de la paz son enormes en todos los frentes, pero el frente de la seguridad tiene un dividendo especial, porque muchos de los efectivos que hoy están dedicados a la guerra
se pueden dedicar a la guerra, pero contra la delincuencia común, contra el crimen organizado. Y son muchísimos esos efectivos, tanto de la policía como de nuestras Fuerzas Armadas. Y por eso los ciudadanos van a sentir un alivio en lugar de un detrimento en su seguridad, como ha sucedido en otros países. En otros países, Salvador, Guatemala, como desmantelaron el ejército, dejaron a la ciudadanía en manos de los desmovilizados que no tuvieron cómo reincorporarse a la vida civil, se dedicaron, fue a delinquir. Entonces la inseguridad subió. Nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. Tenemos muy bien planeado, hemos aprendido todo el proceso de desmovilización y ya tenemos y nos estamos preparando para ese paso que signifique una mejoría sustancial en la seguridad del ciudadano a pie, de la mamá que vive angustiada porque su hijo se va al parque y de pronto lo roban, de la señora que sale de su trabajo y tiene miedo de que la atraquen, el que está hablando por el celular y de pronto tiene miedo o no tiene miedo, le arrebatan el celular y se lo roban. Esa inseguridad va a tener un efecto muy positivo todo este proceso. Y estas cámaras son un instrumento fundamental para que eso se pueda lograr. Aquí hemos hecho un esfuerzo muy importante. Pasamos de 920 cámaras en estas ciudades a más de 4.300. Vamos a instalar 7.000 cámaras y para el año 2018 tenemos previsto instalar más de 11.000 cámaras. Y eso, repito, bien utilizadas, esas cámaras multiplican la efectividad de la fuerza pública. Vive seguro, vive en paz. Es esta estrategia. De manera que en estas ciudades que, comenzando, y por eso estamos aquí en Cúcuta, pero también hablamos con el alcalde de Valledupar, Riohacha, Cali, Pasto, Armenia, muchas de ellas no tenían cámaras y pasaron de 0 al 100%. El efecto en la seguridad va a ser enorme en esas ciudades y desde hoy más de 1.850 cámaras empezarán a vigilar la seguridad de estas ciudades. Fue una inversión de más de 62.000 millones de pesos, de las cuales 47.000 fue del gobierno nacional y el resto de las alcaldías de estas ciudades. Y pues este es un buen regalo, creo que de Navidad, en estas Navidades para Cúcuta y para estas ciudades, porque realmente deben tener un impacto muy positivo en la seguridad de los cucuteños, que quiero además hacerle un reconocimiento a los cucuteños, a los nortesantanderianos. Ustedes han vivido tiempos difíciles en estos últimos tiempos, tiempos complicados, unos desafíos muy importantes que nos ha tenido que sortear frente a todo lo que ha sucedido con la frontera, con la inseguridad y ese carácter de los nortesantanderianos, de los cucuteños, esa voluntad de no darse por vencidos, es algo que el país entero les admira y yo les admiro. A ustedes realmente una felicitación. Ustedes podrán contar con este gobierno en las duras y en las maduras, como dicen. Aquí, como decía el alcalde Don Amaris, hemos estado presentes en los tiempos de dificultades y estaremos siempre presentes en los buenos tiempos y en los malos tiempos, porque de eso se trata, de estar allá solidarios cuando al gobierno lo necesitan. Y gracias también a nuestras Fuerzas Armadas, en este caso a nuestros policías que están ahí presentes. Estamos entregando unos materiales muy importantes. Estamos entregando 20 camionetas blindadas al Ejército. General Jerez, usted sabe que esas camionetas van a tener un uso muy importante. Y aquí a la Policía de Cúcuta 10 camionetas 4x4, 7 camionetas de otra modalidad, 70 motos de 200 centímetros, ahí están las motos,
y a la Policía de San Cayetano, alcaldesa, 2 camionetas 4x4. Todo esto tiene un valor de más de 6.000 millones, 6.255.000 millones de pesos. Y el aporte ha sido del Ministerio de Defensa del Gobierno Nacional, perdón, del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional, más de 5.000 millones, 5.014 millones de pesos. Y los aportes territoriales de aquí de las entidades territoriales ha sido de 1.200 millones. Quiero además finalizar diciéndole a los policías, gracias por su trabajo, gracias por su dedicación. Ahora les vamos a dar unos regalos de Navidad también. Ustedes se merecen todo. Esto es también un gesto simbólico que les manda mi señora, que está enferma, no quería venir a repartir los regalos como está haciendo por el país entero. Ahí les dejamos los regalos y quiero agradecerle muy especialmente a Nutresa, 2 empresas muy importantes, Nutresa y la multinacional Toto, porque nos han ayudado a que estos regalos se puedan entregar el día de hoy a nuestros policías, con el agradecimiento del país entero por la labor que ustedes hacen. A los cucuteños, a los nortesantanderianos, a todos, muchas gracias.